Dios les bendiga, Dios les guarde, amigos y hermanos, en esta hora. He querido tomar unos minutos de este tiempo para poder enseñaros hermosas cosas que el Señor nos ha dado para este tiempo. Y mientras hoy esperaba a mi hija que estaba haciéndose un chequeo en el hospital, quise realmente buscar la palabra del Señor, y el Señor me indicaba unas palabras. De acuerdo a comentarios y a, ¿qué te he podido decir? A tantas cosas que vemos en las redes sociales, que gente postea, habla y dice sin saber. Y oía yo, entre esas muchas cosas que el Señor me mostraba, al doctor Martín Narváez, profesor y amigo, que nos decía que en estos tiempos realmente lo que la palabra instruye que ha de ocurrir se cumple al pie de la letra. Al pie de la letra, hermano. Es impresionante cuando escudriñas, sobre todo, porque cuando no la escudriñas, cuando no la lees, o lees únicamente lo que te conviene, y eso no es leerla. La palabra del Señor hay que leerla toda para poderla entender. Es sorprendente de la manera que el Señor nos habla en esta hora. Y el Señor me mostraba lo increíble de que era realmente su poder de veracidad, de coinonía, de eficacia, de corroboración entre un texto bíblico y otro, en esta concordancia perfecta que tiene la Escritura. Y yo quiero que, amigo y hermano, tú en esta hora le hables y le puedas enviar este audio a cualquier persona que tú entiendas que pueda conocer, entender y por otras partes estar seguro que lo que dice la palabra del Señor no falla. Hoy día, donde se escuchan tantas voces erróneas, es importante, amigo y hermano, que me ayudes a poder apologetizar, a poder defender la Escritura, para que podamos entender dónde estamos parados de acuerdo a la Escritura de Dios, en qué estamos, cuál es el llamado que Dios nos ha hecho y si estamos o no cumpliendo el llamado, porque es importante que tú puedas entender que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, las cosas que el hombre natural no entiende. ¿Qué es el hombre natural? Cuando la palabra habla que el hombre natural no puede entender, significa realmente que tú puedes ser cristiano, puedes asistir a una iglesia, pero si no tienes el Espíritu Santo de Dios, hay unas profundidades y unos misterios de Dios que solamente son relevados y revelados a aquellos que tienen el Espíritu Santo del Señor. ¿Y por qué hay personas que tienen el Espíritu Santo del Señor y otras no? Porque hay personas que han querido vivir el Evangelio y han querido vivir la cristiandad alejados de Dios por su manera de ser, por su manera de vivir, porque no quieren alejarse del pecado que los contamina y los condena, porque viven con un dolor y un rencor hacia los demás. Y a veces en esta época utilizan las redes sociales para atacarse sin decir la verdad, sin realmente dejar descubrir el corazón, porque simplemente el espíritu que mora en ellos, que no es el Espíritu Santo del Señor, no permite que puedan convertirse totalmente al Señor. Y esto es un caminar difícil, es un tiempo donde el Señor dice que el verdadero pueblo del Señor, el verdadero pueblo del Señor. Y es importante que tú puedas identificar si tú estás dentro del verdadero pueblo del Señor,
con las cosas que la palabra dice que a aquellos que son el verdadero pueblo del Señor le iban a acontecer en aquellos últimos días antes del retorno de la palabra del Señor. ¿Y cuáles son esas cosas? Esas cosas por las cuales seríamos perseguidos. Seríamos perseguidos por causa del Evangelio. Si tú no estás siendo perseguido por causa del Evangelio, tienes un gran problema. Porque no es lo mismo ser perseguido por tu manera de vivir que ser perseguido por causa del Evangelio. Son dos cosas totalmente diferentes. Si tú eres perseguido por tu forma de vivir, no estás siendo perseguido por el Evangelio. Ser perseguido por el Evangelio es cuando tú defiendes las cosas que el Evangelio, que la palabra, que la Biblia defiende. Si tú no estás siendo perseguido por las cosas que la Biblia defiende, tú estás siendo perseguido por tu manera de vivir. Y tu manera de vivir posiblemente sea pecaminosa, sea aberrante, sea vista con malos ojos ante la sociedad y estás siendo perseguido porque la mayoría de la sociedad no ve bien lo que haces con tu manera de vivir. No significa que estés siendo perseguido por causa del Evangelio. Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo primero que yo quiero decirte, amigo y hermano que me escuchas, es que tú puedas entender que en estos postreros días hay gente natural que no puede entender las cosas espirituales como lo que está aconteciendo a su alrededor. Hay personas que todavía les falta que el Espíritu Santo more dentro de ellos, que puede estar acompañándolos, pero no está morando dentro de ellos para que puedan entender las cosas espirituales, como son las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Una de ellas es el pueblo de Israel, lo que está pasando del pueblo de Israel, que es el reloj profético. Todavía hay personas que se dicen llamar cristianos y muy descaradamente por las redes sociales o por cualquier medio te dicen que lo que está pasando hoy con el pueblo de Israel no es profético. No sé qué Biblia leen, posiblemente el Corán, o posiblemente están leyendo budismo o humanismo, se dejan llevar por el secularismo y el pluralismo, pero no están leyendo la Biblia cuando la Biblia dice que el Señor en aquellos postreros días iba a manifestar una persecución contra el pueblo del Señor y todo lo que se llame pueblo del Señor. Y dentro de ese pueblo del Señor está la iglesia. Y la iglesia, la verdadera llamada iglesia, hermano, la verdadera llamada iglesia, ora, ayuna y está pendiente a lo que el pueblo del Señor le sucede, como le sucede al pueblo de Israel. Sepa usted y pueda entender que el hombre natural, lo voy a estar diciendo durante todo este audio, hay un hombre natural que no puede entender las cosas espirituales. Y yo quiero, hermano, como siempre lo hago con textos bíblicos, porque a mí no me gusta hablar de lo que yo opino o de lo que un libro de Maxwell o de cualquiera de estos predicadores modernos habla. No, a mí me gusta hablar con lo que la palabra del Señor dicta, con lo que la palabra del Señor dice, porque la palabra del Señor dice que la misma palabra del Señor no necesita, y escuche bien, teólogo que me escucha, porque yo también soy doctor en teología y usted me puede entender. Y si usted no es un hombre natural, podrá entender lo que yo le estoy diciendo. La misma palabra del Señor dice que ella en sí misma no necesita interpretación porque ella es una palabra viva. ¿Lo entiende? Así que, hermano, yo quiero que tú puedas entender y puedas llevar este mensaje a otro que posiblemente pueda tener dudas y puedas orarle para que el Espíritu Santo que esté acompañándolo more en la persona y habite dentro de la persona para que deje de ser un hombre natural y sea un hombre espiritual. La palabra del Señor dice para aquellos que si tienen dudas todavía si el pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor, yo le voy a hablar unos textos bíblicos para que usted pueda entender que ese pueblo que el Señor escogió, lo escogió por siempre. Y Dios en su soberana misericordia escogió al pueblo de Israel y en su perfecto derecho, porque Él es Dios, en su única y exclusiva prerrogativa, escogió al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo. ¿Por qué? Eso es un misterio que si usted tiene valor y le interesa en estos momentos ahora, usted le notificará al Señor. Y le preguntará cuando usted, si tiene babilla,
cuando está ante su presencia, usted le puede preguntar. Así que es bien importante, hermano, que usted pueda entender eso, que usted pueda entender que Dios tiene prerrogativas y que el Señor tiene también la forma de escoger y el Señor escoge a quien quiere. En Deuteronomio capítulo 7, y voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960, dice, y tiene como título Un pueblo santo para Jehová. Y dice desde el versículo 6 en adelante, del capítulo 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y fíjate que este versículo tiene unas palabras clave. Y empieza diciendo, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Y cuando buscamos el contexto de la palabra santo, palabra santo significa separado para Jehová. O sea que aquí está el Señor en Deuteronomio hablándole a Israel y le está diciendo, porque tú, Israel, eres un pueblo separado para Jehová. Y dice, Jehová tu Dios te ha escogido. Así que esto es una prerrogativa que el Señor tiene de haber escogido a Israel. Pero ahora no sé qué seminario, qué actitud o qué demonio se nos ha metido en por dentro para nosotros preguntarle y cuestionarle a Dios, que es lo único que hizo Satanás en el huerto, cuestionarle a Eva de lo que Dios había establecido. Y ahora se nos mete un demonio a mucha gente por ahí, al hombre natural se le mete un demonio para cuestionarle a Dios lo que él escoge. Porque tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Así que Dios quiso escoger a Israel más que a ningún otro pueblo. Así que ningún otro pueblo en la tierra tiene el privilegio de Dios haberlo escogido. Y mira lo que dice, porque el Señor está consciente de a quién escoge. Por eso Dios siempre dice que Dios es el que nos llama, Dios es el que nos busca, Dios es el que nos escoge. No por ser vosotros más que todos los pueblos, porque había pueblos mejores que Israel. Dice, no mejor que haberlos escogido, os has querido Jehová, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Y vuelve Dios y le dice a esa persona que cuestiona por qué Dios escoge a Israel, que Dios sigue teniendo la prerrogativa a quien escoge y escoge a lo más insignificante. Hay otro texto bíblico que dice que de lo menospreciado y de lo vil escogió Dios para avergonzar a los ricos y a los sabiendos y a los religiosos y a todo el mundo. Así que si tú estás dentro de eso, de los más sabiondos, de los más que se creen, la última Coca-Cola del desierto, quiero decirte que Dios escoge a personas mucho más insignificantes que tú para avergonzarte. Y dice que fue por amor. El versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios hizo un juramento y no es como tú, no es como yo, que rompe los juramentos y los pactos. Y dice la palabra que juró un juramento a vuestros padres, que los sacó de Jehová con mano poderosa, los rescató de servidumbre de la mano del faraón del rey de Egipto y que jamás serían esclavos. Así que te acabo de dar lo que el Espíritu Santo me daba esta mañana para que tú puedas entender que en Deuteronomio capítulo 7 Dios escogió al pueblo de Israel como pueblo suyo. Y si fuéramos a terminar este sermón aquí, Dios escogió al pueblo de Israel como pueblo suyo y punto. Como dicen en el barrio, San se acabó. No hay nada más que decir. Pero no con eso, en Romanos capítulo 11, si es que tú dices que eso era únicamente del Antiguo Testamento y eso no es válido en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, en un texto titulado El remanente de Israel, que lo tituló el canon El remanente de Israel,
El apóstol Pablo dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Hace una pregunta sarcástica el apóstol Pablo. Y le está haciendo una pregunta a los romanos en la carta, una pregunta capciosa, para que si usted no puede entender que en las cartas paulinas y en todos los aspectos bíblicos hay sarcasmos y hay preguntas retóricas, ¿verdad? Y hay una pregunta capciosa, en la Biblia lo hay. Romanos capítulo 11, versículos 1 en adelante. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo, cuando ve que posiblemente no haya respuesta, dijo, de ningún modo. Y entonces se pone él como ejemplo, dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo aquí está realmente contestando quizá una controversia que en aquel tiempo también ocurrió, de gente que estaba diciendo que como ellos eran los que tenían la gracia, los que ellos tenían el nuevo pacto del Nuevo Testamento, los judíos ya no eran merecedores. Y enredaban a todos los judíos en la misma bolsa. Y se llevaban y generalizaban a todos los judíos. Que eso es lo que está pasando hoy día. Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Porque tú, hombre natural, no tienes el Espíritu Santo del Señor, por eso tienes ese odio, por eso es que no comprendes. Y le tiras las pullas por ahí, pero no te sientas y ni buscas hablar. Y yo te contesto en esta hora por lo que escribes en las redes sociales. ¿Por qué se llama Facebook? ¿Por qué se llama Instagram? Fíjate que todos estos nombres, Instagram, de ser íntegro, Facebook, libro abierto o cara de libro, pero no te reúnes con la persona a decirlo, porque buscas aplausos o buscas que todo el mundo esté realmente de acuerdo contigo, con tus posturas, aunque sean antibíblicas, aunque sean pecaminosas, y buscas adeptos, el adepto que posiblemente no puedes tener ni en tu propia familia. Pero yo no estoy buscando adeptos, amigo y hermano que me escucha. Ni tú debes buscar adeptos. El único adepto que tú debes de buscar es el que Cristo tenga tu nombre escrito en el libro de la vida y que tú puedas llevar el evangelio, que en este tiempo lleve el evangelio de Cristo. Dice, sigue diciendo el versículo 1, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, vuelve a recalcar en el versículo 2, al cual conoció con anterioridad. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, y vuelve a recalcar, no has desechado al pueblo de Dios, a su pueblo, porque lo conoció primero que tú, nuevo testamentario. Lo conoció primero que tú, cristianos. Y a ellos le dio el pacto y la promesa. La misma promesa que tú y yo estamos gozando hoy a través del Espíritu Santo del Señor. Pero el hombre natural no puede conocer estas cosas, porque no tiene el Espíritu Santo consigo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta de vida? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado a la rodilla a Baal. Y de la misma manera también han quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Porque si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí? Me está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, mira, a igual que le pasó a Elías, que creía que ya no había hombres de Dios cuando tenía después de la guerra y de la batalla en los altares, derribó los altares de Baal y le dijo al Señor, estoy deprimido porque no queda nadie en Israel que crea en ti. Y el Señor le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú crees? Allá hay 7,000 personas
Y realmente, el apóstol Pablo le está diciendo nuevamente a los israelitas y a los romanos en aquella época, mira, en este tiempo, al igual que en el tiempo de la época de Elías, hay gente que adora y glorifica el nombre del Señor en el tiempo presente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Y yo te digo, amigo, tú que dices hoy día que el pueblo de Israel no es el pueblo profético del Señor, que realmente no está el pueblo de Israel guardado la mano del Señor. En Israel hay gente cristiana y gente no cristiana que el Señor está preparando y guardando para que, como dice la Escritura, se acabe el tiempo de los gentiles, puedan llevar la palabra del Señor. Así que no puedes generalizar, porque te llenan la boca igual que se llena la boca el diablo, porque las voces que están rondando el mundo son las voces que están diciendo que el pueblo judío, el pueblo de Israel es un pueblo genocida. Y tú repites como papagayo y te vas en la misma ola, diciendo lo que mismo el mundo y el diablo están diciendo, que el pueblo de Israel es un pueblo genocida, que está matando a niños, que está matando mujeres. Y te llevas a todo el mundo enredado. Cuidado, hermano. Tú no puedes generalizar. Pues si no puedes generalizar, no generalices. No vengas ahora con la excusa, no, pero que yo lo que quise decir, bla, 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 era solamente cuando oyes la verdad, hermano, el Espíritu Santo. El hombre natural no entiende lo espiritual. El hombre espiritual no generaliza. El que tiene el Espíritu Santo del Señor no generaliza. Si no tienes nada bueno que decir del pueblo de Israel, no digas nada, porque la palabra está clara. Es clara cuando dice, el que te bendiga, te bendeciré. El que te bendiga, lo bendeciré, y el que te maldiga, lo maldeciré. Eso es claro, hermano. Eso es una palabra de Dios que trasciende generaciones. Si no, pregúntale a Hugo Chávez, a John Lennon, al del Titanic. Usted, hombre natural, quiere probarlo, hágalo. Hágalo. Cuando le venga el cáncer, le venga la dificultad, le venga la muerte cerca. Mire, hermano, Dios tiene la última palabra, pero la palabra lo dice porque hay gente que aunque clame, aunque a la hora de la muerte clame, posiblemente Dios no le escuche. ¿Sabes por qué? Y le voy a dar un ejemplo rapidito. Mucha gente clamó a Dios por misericordia cuando el diluvio estaba cayendo y se estaban ahogando y la puerta estaba cerrada. Mucha gente clamó y se ahogaron como quiera, se perdieron como quiera. Si Dios hubiera querido salvarlos, abre la puerta y los mete en el arca, pero se murieron. Lo mismo pasó cuando empezaron a ver el fuego en Sodoma y Gomorra. Mucha gente pudo haber clamado, pero ya era tarde. Lo mismo pasa en este tiempo. Por eso es que Isaías dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Quiere decir que va a haber un tiempo donde no lo podrás encontrar. Búscalo ahora porque puede ser muy tarde. Toma las palabras que te estoy diciendo, amigo y hermano, como tú quieras. Puede ser regaño. Yo te estoy advirtiendo. Te estoy proclamando la palabra del Señor tal como está, para que salgas del engaño que el mundo quiere meter a la gente. El mundo te está diciendo todo está bueno, mira, sigue bailando, sigue en la baraja, sigue en la cháchara, sigue haciendo lo que te da la gana, que esto está bueno, aquí no va a pasar nada. Y el mundo está en caos, ardiendo alrededor tuyo, y el mundo te está diciendo otra cosa, y tú no quieres oír las señales de la palabra del Señor. Las cosas no están buenas, hermano. Hay guerras y rumores de guerra, como dice Mateo 24. Hay enfermedades y pestes y viene otra pandemia. Amigos y hermanos, la economía se está derrumbando de ayer hacia acá. Ya hace tiempo lo estamos anunciando. Viene otra escasez como en 1930, porque lo va a causar una guerra. Hay una apostasía de la gente blasfemando, la iglesia vaciándose, un desprecio hacia la palabra del Señor. No se quiere estudiar la palabra del Señor en la iglesia. Lo único que se quiere es cantar. Hermano, cuidado, amigo y hermano, ten cuidado. Y gente que estuvo en la iglesia que levanta sus armas para acabar la iglesia, para
para mancharte, para destruirte, porque te sacan tu pasado, no miran tu presente y te quitan el ánimo. Todo, cobra ánimo, hermano. El pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al igual que el pueblo cristiano, Dios todavía le ama. Y el pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor. Amigo hermano, y son cosas que el Espíritu del Señor nos dice para estos días. En 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu Santo nos advierte una cosa que el hombre y el espíritu del hombre natural no va a ver, es lo que el Espíritu de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 4, que nos advirtió que iba a haber una apostasía. Y dice el versículo 1 en adelante, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días, y estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquellos mentirosos que te dicen que abortar un bebé no es pecado. Aquellos mentirosos y engañadores de doctrinas malas que te dicen que tener relaciones con personas del mismo sexo no es pecado ni es condenación. Aquellos que te dicen, como te dijeron en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que ser un travesti, ser un transexual, no es pecado de muerte. Aquellos que te dicen que la infidelidad es normal, aquellos que te dicen que robar es normal, que meterte marihuana es normal, que eso es medicinal. El versículo dice que el Espíritu dice claramente, ¿qué espíritu? El espíritu que el hombre natural no puede tener, el Espíritu Santo de Dios. Que habrá gente que apostatará de la fe. ¿Cuál es el apóstata? El apóstata es que estuvo del evangelio, se salió y ahora lo ataca. Y dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cuando tú tienes cauterizada la conciencia, cuando la tienes quemada, no te importa absolutamente nada lo que haces o lo que hacen estas aberraciones. Y te da un ejemplo en aquella época, que también es ejemplo de esta época, donde dice que prohíben casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Cuando las cosas son impuestas, hermano, no importa la religión, cuando las cosas son impuestas, cuando son obligatorias, es pecado. A ti te prohíben comer carne, eso es pecado. Porque dice el versículo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno. Mi hermano, usted tiene que estar pendiente a las palabras clave. Cuando la palabra del Señor dice todo, es todo. Cuando dice siempre, siempre. Cuando dice nunca, nunca. No le ponga y ni le añada a la palabra del Señor, porque todo lo creado por Dios es bueno. Todo lo creado por Dios es bueno. Todo lo creado por Dios es bueno. El matrimonio creado por Dios es bueno. El crear niños, el traer niños al mundo es bueno. El comer carne es bueno. Tantas cosas que Dios lo creó para beneficio del hombre son cosas buenas. Y dice luego el versículo 4, y nada, nada es nada, se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Si usted por su salud, hermano, no puede comer carne, porque la carne le hace daño a su salud, usted no coma carne, pero lo hace por su salud, pero no se lo prohíbe a los demás, porque si hay uno que no come carne y antes de comer la carne lo pone en oración y da gracias por eso,
Dice la palabra del Señor que no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón y de la abundancia. Porque es santificado mediante la palabra del Señor. ¿Por qué yo predico estas cosas, hermano? Porque el Señor me dice a mí que cuando yo predico estas cosas, me hago un buen ministro de Cristo. Y el Señor también me dice en ese capítulo 4 de Timoteo, en el versículo 6, que al señalar estas cosas a los hermanos, seré un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que yo prosigo. Yo te exhorto, amigo y hermano, a que tú sigas predicando lo que el Señor te ha dado, predicando que Cristo viene, que el Espíritu Santo está dentro de ti y te da la visión para tú predicar estas cosas y advertir al verdadero pueblo de Dios que tiene el Espíritu Santo consigo, que no se rinda y que puedas predicarle que hay unos espíritus que los tienen los hombres naturales que no pueden entender estas profundidades bíblicas. En 2 de Timoteo capítulo 3, en la versión La Biblia de las Américas, nos habla del carácter y la conducta de los hombres de los últimos días. Y son todas estas cosas que yo te estoy diciendo, hermano. Porque se nos dice que en los postreros días, en los últimos días antes del retorno de Cristo por su iglesia, en los últimos días de que Jesucristo viniera también, al fin de los tiempos, al fin de la era, que son los que estamos viviendo, hermano. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo que está en la Escritura. Traidores. La palabra del Señor dice también que en aquellos tiempos el padre traicionará al hijo, el hijo traicionará al padre, el hermano al hermano, viceversa. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad. Hermano, no es que tú te veas bueno ni seas bueno, porque tú puedes ser el hombre más bueno del mundo y hacer todas las obras de caridad del mundo, pero si tienes todas estas características que habla la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, tienes un problema bien serio. Que tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y el apóstol Pablo dice, a tales evita estar con ellos, evita seguirlos, evita darle like en su página de Facebook, evita darle like en Instagram, evita darle like en TikTok, evita seguirlos. Estos grupos feministas pluralitarios que solamente están buscando el beneficio de eliminar la familia y disolverla. Cuidado, hermano, con estos partidos independentistas de izquierda que lo que quieren es destruir la humanidad. Porque para ellos es tener todo el bien común entre todos, pero solamente para ellos, a la hora de la verdad, se convierten en Nicaragua y se convierten en Venezuela. Y eso es lo que quieren para Puerto Rico. El versículo 6 dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas, llevan cautivas mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Esto era lo que ocurría en aquella época, hermano. Convertían a las mujeres y le daban un poder, le daban una autoridad, hermano, que en aquel tiempo no tenían, porque como ellas tampoco escudriñaban la palabra y tampoco tenían realmente el poder del Espíritu Santo, sino que eran mujeres naturales sin el Espíritu Santo, traían cualquier tiempo de doctrina. Porque miren lo que dice y es lo que está pasando hoy día. Siempre aprendiendo. Hoy usted tiene un montón de personas intelectuales, de las mujeres y hombres empoderados y empoderadas,
que tienen mucho conocimiento, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el pleno conocimiento de la verdad? El pleno conocimiento de la verdad es la palabra del Señor. El pleno conocimiento de la verdad, que la verdad es Cristo. Puedes tener pleno conocimiento en psicología, en psiquiatría, en humanismo. Pero si no tienes pleno conocimiento en la verdad de Cristo, hermano, eres una mujer o un hombre natural que no entiende lo espiritual. Y por consiguiente, cualquier viento de doctrina pecaminosa y satanista te va a arrastrar y tú vas a ser como el papagayo o la papagaya diciendo lo mismo. Y fíjense, el apóstol Pablo en el versículo 8 dice y da un ejemplo. Y así como Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Janes y Jambres eran unas personas que se opusieron a Moisés, a lo que el Señor le daba y le dirigía a Moisés, y terminaron muertos. Y se opusieron al ministerio de Moisés y Dios los castigó y los mató. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice que va a pasar con esta generación y con esta generación actual y la generación de donde se escribía la palabra del Señor, tanto en Romanos como le decía a Timoteo que estaba pasando en aquella época, que estaban apostatando en contra de la fe y hoy están apostatando en contra de la fe. Dice la palabra en el versículo 9, pero no progresarán más, pues su insensatez. ¿Cuál es la insensatez, hermano? La insensatez es hoy día ver a los grupos feministas rampantes defendiendo a la mujer, pero como en los Juegos Olímpicos se para un hombre y pelea con una mujer y el hombre le rompa la cara a la mujer por la fuerza excesiva bruta que tiene siempre el hombre con la mujer, hoy los grupos feministas hacen caso, entienden que este hombre que se hace pasar por mujer es una mujer. Eso es ser insensato, irracional. Para una cosa yo defiendo a la mujer, para otra dejo que la maltraten y la humillen. Usted es una persona insensata y la palabra del Señor lo está a usted en este capítulo número 3 de segunda de Timoteo, diciéndole que usted como Janes y Jambres, que se opone al evangelio y se opone al pueblo de Cristo y se opone al pueblo de Israel porque usted es un insensato. Dice, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, Janes y Jambres. En 1 de Juan capítulo 4, la versión, la Biblia de las Américas, el canon le pone como el título el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y el espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que es el que hace entender estas cosas porque el hombre natural no las puede entender, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. Así que nos dice a nosotros, a los que tenemos el Espíritu Santo del Señor, que nosotros tenemos que ser juez, tenemos que juzgar y tenemos que probar qué espíritu tiene la persona que nos va a predicar el supuesto evangelio, nos va a predicar alguna otra doctrina que no esté acorde con lo que está establecido en la palabra del Señor. Mira lo que nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. O sea que hay espíritus que no son de Dios, hermano. Y no necesariamente son los espíritus que adoran o promulgan la santería. Porque los espíritus que no son de Dios no únicamente están con los santeros. Hay doctrinas, hay religiones, hay supuestas iglesias donde el Espíritu de Dios no está. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hoy día, hermano, hay una proliferación de profetas que es una cosa increíble. Para que Dios muchas veces le revele a una persona algo de un país o le revele a otra persona, hermano. Cuando usted lee realmente la palabra del Señor, eso no sucedía todos los días.
a los profetas del Antiguo Testamento y a los profetas del Nuevo Testamento. Y hoy día, hermano, la gente para ganar dinero en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, Dios todos los días le da una profecía. Eso es increíble, hermano. Un espíritu de profeta increíble hoy día. Hoy todo el mundo quiere ser profeta. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, hermano, si usted tiene una religión, si usted persigue una religión, si usted ha escuchado alguna religión que le dice y no confiesa que Jesús vino en carne y que es el Hijo de Dios, esa religión, hermano, esa doctrina es del diablo, es del anticristo. No me eche los 20 a mí, no diga Carlos Aliceas dijo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Así que ese espíritu que no confiesa a Jesús es un espíritu engañador, no es un espíritu de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene. En aquel momento decía que viene, porque y que ahora ya está en el mundo. O sea, que él lo vio venir, ya está en el mundo y hoy día se está manifestando, hermano. El versículo 4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Fíjese que no dice con vosotros, dice en vosotros, lo que el hombre natural no puede entender. Y solamente lo tienen los que tienen el Espíritu Santo del Señor. En vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Por eso es que usted ve, amigo y hermano, que lo que usted y yo predicamos, el mundo aborrece. Pero esas personas que no tienen a Cristo y que son del mundo y que promulgan y que vociferan y que hablan lo mismo que se oye en todo el mundo les hace caso y ellos hacen lo que el mundo oye. ¿Qué es lo que el mundo oye hoy? Que Israel es un pueblo maldito y es un pueblo que hay que sacarlo de la faz de la tierra y que es genocida. Eso es lo que la versión popular dice. La versión popular dice que abortar un hijo, no importa el tiempo que lleve en el vientre, se puede hacer porque el cuerpo de la mujer es la que manda. Así que a ese asesinato hay que hacerlo. Eso lo dice el mundo. El mundo dice que hay mucha gente en el mundo y hay que sacar un montón de personas, especialmente a las personas de mayor edad, y hay que promulgar y hay que auspiciar la eutanasia para que mueran. El mundo dice que hay muchas enfermedades y hay que ponerte medicinas sin probarlas, sin buscar la eficacia, y hay que ponerte la obligada para que no contamines a los otros, porque entonces tú eres un contaminante. El mundo dice que se puede tener relación entre hombre y una mujer. El mundo dice que se puede utilizar cualquier tipo de sustancia en tu cuerpo que te inhibida el racionamiento, como el cannabis, porque eso no le hace daño a nadie. El mundo dice que hay que dividir la familia cuando no realmente tome la decisión correcta, con el feminismo rampante, y que la mujer va por encima del hombre, no importa qué. Eso es lo que dice el mundo, hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ellos son del mundo, pero hablan de parte del mundo y el mundo las oye. El mundo dice que la palabra del Señor no es válida, que es una religión hiriente y no hay que hacerle caso a la palabra del Señor, porque ya es obsoleta y no es parte de este mundo. Eso es lo que dice el mundo ahora y las corrientes. Y que como la escribieron los hombres no se le puede hacer caso. Todavía yo no he visto una vaca, un burro, un caballo que me puede interpretar un libro cualquiera
y que haya escrito un libro cualquiera. Cuando no hay argumentos, hermano, eso es lo que el mundo y el papagayo dice, y tú como cristiano muchas veces dices como el papagayo. El mundo dice que este mundo tiene que traer un hombre de paz que traiga la paz mundial. Eso es lo que el mundo dice. Y el mundo lo oye. Cuando tú eres del mundo, tú oyes eso y repites eso. ¡Ay, Israel es el malo! ¡Ay, los cristianos que apoyan a Israel son malos también! Y los cristianos que apoyan a Trump también, y los que apoyan el aborto también están malos, y los que están en contra del homosexualismo también están malos. Son hijos del diablo, son burros, son analfabetas, son retrógradas, son fundamentalistas, y tú te montas en esa hora y te haces llamar cristiano, tienes un clerical, tienes una corbata, cantas en la iglesia, pero tú eres, como dice la Escritura, los del mundo natural o el hombre natural que no entiende las cosas espirituales. Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que la palabra del Señor dice que aquellos que tenemos el espíritu de verdad podemos hacer diferencia, podemos entender quién tiene el espíritu de error y quién tiene el espíritu de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? La verdad es el Espíritu Santo, la verdad es el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los que tienen el espíritu de verdad, hermano, siguen lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, sobre lo que habla de la venida del Señor y sobre el anticristo. Y el apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto, lo del hombre natural, no lo puede entender, hermano. Y con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Escuchen bien lo que dice, hermano, el versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. No es apostasía lo que usted está viendo a diestra y siniestra en estos tiempos. No está viendo a personas que estuvieron en el evangelio destruyendo al evangelio y a las personas que están en el evangelio. Dice, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. No vendrá Jesús hasta que eso no sea manifestado. Hasta que el que se opone se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. ¿Qué lo detiene, hermano? El Espíritu Santo del Señor, la iglesia del Señor, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, ya el Espíritu que quiere hacer toda esta guerra contra la iglesia y el Espíritu Santo ya está en acción. Solo es la misma iglesia, el Espíritu Santo, que lo detiene. Y lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Y entonces se ha revelado ese inicuo. O sea, que esa persona lo va a engañar a mucha gente. Y él se quitará la máscara. Y va a ser revelado. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, como dice Apocalipsis. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios y mentiroso. Pronto, hermano, pronto, en medio de un caos y una guerra mundial, una tercera guerra mundial, surgirá este anticristo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
porque fueron engañados, porque tienen este espíritu natural que no puede entender las cosas espirituales. Y dice más, el versículo 11 dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. A todos aquellos que siguen y van a seguir al anticristo, hermano. Aquellos que van a seguir las propuestas del anticristo, que son las mismas propuestas que están siguiendo, dice la palabra que Dios le va a enviar un poder engañoso, que ellos caerán y van a creer en esa mentira y después serán juzgados por no haber creído en la verdad, porque prefirieron su complacencia y su iniquidad antes de seguir la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano, yo hablo y digo esto, hermano? Es que es importante que usted me pueda seguir, hermano. Porque es que el hombre natural no puede entender esto, hermano. Yo quiero que usted pueda entender. El hombre natural no puede entender estas cosas. Por eso es que yo empecé hablando, hermano, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, hermano. Si tú tuvieras la mente de Cristo, no estuvieras peleando por aquellos que defendemos la verdad. No estuvieras tirando dardos por Facebook ni por ningún otro lado. Pudieras comprender lo que está pasando en el reloj profético de Israel y no estuvieras tirando a Israel. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Hermano, usted tiene el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué yo predico esto, hermano? Yo predico esto, hermano, porque en segunda de Timoteo, capítulo 4, me dice la palabra del Señor en el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 me dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y mire lo que dice cuando dice que yo predique la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es difícil, hermano, predicar y exhortar con paciencia. Y mantenerse en la doctrina es bien difícil con tantos vientos. Porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta exhortación que el Señor y el apóstol Pablo le hacía a Timoteo es la que yo he seguido por varios años y estoy siguiendo hasta que el Señor me llame. Estoy, hermano, predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Estuve un tiempo predicándola en los altares y ese tiempo se acabó. Estuve un tiempo predicándola en los sitios, en las plazas y el tiempo quizás se acabó. Estoy redarguyendo. Redarguyendo es recalcando, hermano. Redarguir, estoy tratando de llamarte a la conciencia. Estoy reprendiendo, hermano, las cosas que están mal.
y estoy exhortándote a que busques la doctrina, la sana doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, hay iglesias, hay gente que no quiere seguir, como dice la Escritura, no sufren la sana doctrina. Y tienen comezón de oír muchas cosas y se meten a TikTok, se meten a Facebook, se meten a YouTube y oyen cuánta estupidez hay. Conforme a lo que quieren oír de su corazón, que es la prosperidad, que todo le va a ir bien, que métete al evangelio y vas a tener casa, carro, dinero, porque eso es lo que el hombre quiere, hermano. Pero no necesariamente eso es lo que Dios quiere para ti. Si eso llega, eso llega. Pero vas a sufrir por el evangelio, hermano. Pero dice la Escritura que cuando tú persigues esas cosas dentro del evangelio, apartas tu oído de la verdadera verdad y vas a escuchar cuentos y fábulas como es la agenda de género, la ideología de género, las ideologías a favor del aborto, la fábula de las feministas, la fábula de estos tiempos de la riqueza, del bienestar. Y dice la Escritura que cuando estemos predicando esto, dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esto el hombre natural, como dice Primera de Corintios, no las puede percibir, no las puede entender, porque son las cosas del Espíritu. ¿A quién le estoy enviando este mensaje, hermano? A las personas que son del Espíritu Santo del Señor y que yo creo que tienen el Espíritu Santo del Señor. Amigo y hermano que me escuchas, es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo que puedas escudriñar la palabra del Señor y ver realmente que lo que está escrito es lo que te va a salvar la vida. No sigas cometiendo el error, si lo has hecho, de blasfemar en contra del pueblo de Dios, tanto del pueblo de Israel como del pueblo cristiano. Cuidado, no estés echando ascuas para tu cabeza. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Arrepiéntate de todo pecado, porque muy pronto tus ojos verán cosas que jamás ojos en la humanidad han visto. Se aproxima una gran guerra, se aproxima una gran depresión económica, se aproxima hambre, se aproximan enfermedades. Y Dios ha prometido que solamente a su verdadero pueblo va a guardar y lo va a salvar. Cristo viene pronto. El arrebatamiento es un suceso que ha de acontecer muy pronto. Y espero en el Señor que podamos reunirnos en el cielo. Yo sé que es real. Yo sé que mi Cristo vive. Lo sé porque lo he saboreado en la palabra del Señor. Y en los últimos meses mi hija de 10 años tuvo un sueño contundente donde Dios la sacó de su cuerpo en sueños, se la llevó al cielo y vio a 11 hermanos que en el plano terrenal murieron y hoy están vivos en el reino de los cielos. Dios le mostró su trono, le mostró el río, los mares de cristal, las aguas, le mostró el árbol de la vida. Así que, hermano, yo te pido en manera especial que busques al Señor mientras pueda ser hallado, que te afinques, que te mantengas firmes, porque muy pronto el Señor viene por su iglesia y yo quiero que tú seas uno de los que nos podamos ver allá en el reino de los cielos. Dios te guarde, Dios te bendiga, adelante en el Señor y firme por siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu amigo y hermano, el doctor evangelista Carlos Alicia Rivera, que se despide por ahora con el favor del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.